Bienvenidos a un nuevo vídeo, y como vieron en el título, preparémonos para el chisme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente explotó en todas las redes el 3 de julio. Y es que la noticia que sacudió al mundo de las telenovelas turcas involucra a dos de los nombres más grandes, dos de los más queridos, dos de las estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, el 3 de julio fue un día que muchos fans recordarán, y no precisamente por buenos motivos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si eres fan de las series turcas, especialmente de Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay, seguramente ya sabes de qué va la cosa. Pero si eres nuevo por aquí, o simplemente necesitas un repasito, ponte cómodo porque esto se va a poner bueno. En este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sucedió. Vamos a analizar los detalles, los rumores, las reacciones y, sobre todo, vamos a tratar de entender qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Realmente hubo una bomba? ¿Qué causó este impacto tan grande? ¿Y cómo afectó esto a los fans y a sus carreras? Prepárense para una inmersión total en el drama, en los secretos, en lo que se dice y en lo que se intuye. Vamos a descubrir qué hay detrás de esa noticia del 3 de julio que dejó a todos boquiabiertos. Y antes de que empecemos a cotillear, no quiero que se te olvide, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es gratis. Y no solo eso, así no te perderás ninguno de los próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho chisme del mundo de las series turcas. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, a darle. Bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo, concretamente a la época dorada de Erkenci. Para quienes no estén familiarizados, esta serie fue un verdadero fenómeno. Contó la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora, y Can, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo de éxito. Su historia de amor, llena de comedia, romance y drama, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Can y Demet era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de la televisión turca. Los fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla, y durante un tiempo parecía que ese sueño podría hacerse realidad. Durante la emisión de Erkenci, se rumoraba con fuerza que Can y Demet mantenían una relación sentimental en la vida real. Las fotos de ellos juntos, las declaraciones, las miradas cómplices, todo parecía apuntar a que había algo más que una simple amistad. Los fans se volvían locos, las redes sociales explotaban con cada foto, con cada gesto. La expectación era enorme y muchos esperaban con ansias el anuncio oficial de su romance. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. A pesar de las constantes especulaciones y los rumores, Can y Demet nunca confirmaron públicamente su relación. Y lo que es más importante, comenzaron a distanciarse. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron escasas, y la atmósfera entre ellos parecía tensa. ¿Qué estaba pasando? Las versiones eran muchas. Algunas fuentes hablaban de desacuerdos profesionales, de agendas incompatibles, de problemas de comunicación. Otros susurraban sobre terceras personas, sobre infidelidades y desamores. Lo cierto es que nadie sabía realmente qué había sucedido, y la incertidumbre alimentaba los rumores y la especulación. Llegamos entonces al 3 de julio, la fecha clave de la que estamos hablando. En este día, la noticia saltó a la palestra con fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en términos generales, lo que se esparció como la pólvora fueron detalles sobre la supuesta mala relación entre los dos actores. Se habló de problemas en el set, de discusiones, de falta de profesionalidad, de diferencias irreconciliables. Se llegó a decir que prácticamente no se dirigían la palabra fuera de las grabaciones. Y por supuesto, la noticia fue acompañada de una serie de pruebas, como vídeos y fotos que, supuestamente, evidenciaban la tensa relación entre ellos. Este 3 de julio, la noticia fue una auténtica bomba. Los fans esperaban con ansias el desenlace de la supuesta relación, quedaron completamente desilusionados. Muchos se sintieron traicionados, otros decepcionados. La imagen idílica de la pareja perfecta, que tanto habían admirado, se vino abajo por completo. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Es difícil saberlo con certeza. La información que circula es contradictoria, y cada fuente ofrece su propia versión de los hechos.
Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían haber influido en la situación. En primer lugar, es importante tener en cuenta la enorme presión a la que estaban sometidos Khan y Demet. El éxito de Erkenci-Kuş los catapultó a la fama internacional, y la atención mediática se centró en ellos de forma implacable. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto eran analizados y comentados en todo el mundo. La presión para mantener una imagen perfecta, para satisfacer las expectativas de los fans, debió ser enorme. En segundo lugar, debemos considerar las personalidades de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son actores con mucho carácter, con ambiciones y proyectos individuales. Es posible que las diferencias creativas, las agendas incompatibles y las prioridades distintas hayan generado conflictos y tensiones. En tercer lugar, y aunque resulte doloroso para los fans, es posible que la relación entre ellos no fuera tan intensa como se percibía desde fuera. Es decir, es posible que la química en pantalla fuera producto de la magia de la actuación, y que en la vida real no existiera una conexión tan profunda. Por último, es crucial recordar que al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son personas de carne y hueso. Tienen sus propios sentimientos, sus propios problemas, sus propias vidas privadas. Y tienen derecho a mantener su intimidad y a proteger su privacidad de la constante mirada pública. Después del 3 de julio, la relación entre Khan y Demet siguió enfriándose. Los encuentros públicos fueron escasos, y las interacciones en redes sociales se limitaron a lo estrictamente profesional. Los fans, que en un principio esperaban una reconciliación, finalmente aceptaron la realidad y se centraron en sus proyectos individuales. Ambos actores siguieron cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman protagonizó varias series internacionales, como Bay Jail en español, Señor Equivocado, y Sandokan, consolidando su estatus como uno de los actores turcos más populares del mundo. Demet Özdemir, por su parte, protagonizó series como Doğduğun Kaderindir en español, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, demostrando su versatilidad y talento. En cuanto a la relación entre ellos, a día de hoy, sigue siendo prácticamente inexistente. Aunque han pasado varios años desde la emisión de Erkenci-Kuş, no se han vuelto a cruzar en ningún proyecto ni evento público. La historia de amor que parecía posible ha quedado en el olvido, y ambos han seguido caminos separados. Pero, ¿y si hubiera algo más detrás de todo esto? ¿Qué pasaría si la historia que conocemos fuera solo la punta del iceberg? Recientemente han surgido algunos rumores y especulaciones que, una vez más, han revivido el interés por el tema. Algunos medios han sugerido que la supuesta mala relación entre Khan y Demet podría haber sido, en parte, una estrategia de marketing para generar expectación y atraer más audiencia a la serie. Es decir, que los conflictos y las tensiones que se airearon en los medios podrían haber sido exagerados o incluso inventados, con el objetivo de mantener el interés de los fans y aumentar las audiencias. Otros rumores apuntan a posibles acuerdos comerciales y contratos publicitarios que habrían condicionado la relación entre ambos actores. Se dice que en determinadas ocasiones, las parejas en pantalla se ven obligadas a mantener una imagen pública que se ajusta a los intereses de las productoras y de las marcas que las patrocinan. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existan secretos y conflictos personales que aún no han salido a la luz. La vida de los famosos, como sabemos, está llena de misterios y de situaciones que se mantienen en la más estricta confidencialidad. Lo cierto es que a día de hoy, la verdad sobre lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. La información que tenemos es fragmentada, contradictoria y, en muchos casos, sujeta a especulaciones. Lo que sí sabemos es que ambos actores han seguido caminos separados y han cosechado un gran éxito en sus carreras. Y que a pesar de todo, Erkenci-Kuş sigue siendo una de las series turcas más queridas y recordadas por el público de todo el mundo. Así que, en resumen, el 3 de julio fue el día en que la supuesta mala relación entre Can Yaman y Demet Özdemir salió a la luz con fuerza. Lo que empezó con rumores y especulaciones se materializó en noticias concretas, lo que desató una ola de reacciones entre los fans y, obviamente, generó mucho debate. Aunque no sabemos la verdad absoluta sobre lo sucedido, queda claro que la tensión existió, y que afectó la relación entre ellos, tanto en la vida real como en la pantalla. Después del éxito de Erkenci-Kuş, ambos actores siguieron sus carreras por separado, consolidando su fama internacional. Y a pesar de los rumores y las especulaciones, la verdad sobre lo que pasó entre Khan y Demet sigue siendo un misterio que sin duda seguirá alimentando el interés de los fans por mucho tiempo.
Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la bomba del 3 de julio que involucró a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos en el futuro? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por sus likes, por sus comentarios y por suscribirse al canal. Realmente aprecio mucho su apoyo. Y no olviden, denle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.